Tal? Un saludo cordial a todos los participantes en este nuevo curso de especialización que es modelado en. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy ya que para poder nosotros modelar edificaciones, sí, podemos utilizar nosotros desde Autodesk nuestro software para modelamiento. En este caso, vamos a iniciar el modelamiento de las especialidades de estructuras o de los elementos estructurales que están contenidos dentro de un plano ya elaborado, prediseñado, que viene desde la especialidad, por ejemplo, del diseño estructural, pero que ha sido trabajado con nuestro modelo en el software CAD, ¿no? Ahora, vamos a entender acá. Nosotros en este curso vamos a ver lo que es el modelado en estructuras, ¿sí? Para poder comprender ya el entorno a nivel de inicio o configuración inicial para poder generar un tipo de plantilla en un proyecto nuevo y poder utilizarlo en cualquier proyecto de cualquier. En esta sesión uno vamos a ver toda la configuración inicial para poder nosotros preparar dentro de una plantilla estructural, ¿sí? El modelado de los elementos de un proyecto determinado que les vamos a compartir también en el aula de hoy. Ahora, el día de hoy, sí, acá nos detenemos un poco y vamos rápidamente a trabajar lo que viene a ser la interfaz de usuario, ¿no? Entonces aquí vamos a ver elementos a nivel de las herramientas que nosotros utilizamos para poder incorporar familias, ¿no? O de repente el conjunto de elementos que nos sirve para modelar, según su ubicación dentro de nuestro proyecto, un elemento estructural. Ahora, las configuraciones previas también nosotros podemos configurar el sistema de unidades, que es el sistema métrico que utilizamos para poder, una vez que previamente configuramos el sistema de unidades, podemos rápidamente, desde la importación de un archivo CAD, traer cualquier plano de cualquier especialidad. Una vez que ya tenemos configurado y tenemos incorporado el plano que queremos modelar, ¿sí? Trabajaremos pues los elementos para poder insertar pues nuestros ejes en un plano en planta, nuestros niveles en un plano de sección y poder, dependiendo la magnitud o el tipo de proyecto, ver eh, el desarrollo de cada uno de estos elementos. En la segunda parte nosotros vamos a empezar a hacer el modelamiento, ¿no? Nos interesa un poco esto, ver el modelamiento de nuestro plano de cimentación, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer dentro de las cimentaciones estructurales aisladas, que vienen parte del conjunto de familias a nivel de cimentación estructural, para poder empezar a trabajar cada uno de estos elementos, por ejemplo, según esta imagen, ¿no? Los elementos a nivel de zapato, ¿sí? Y otros elementos, por ejemplo, a nivel de suelo, que vendría a ser los solados que nosotros consideramos para poder aislar este elemento y no entre en contacto con el terreno natural o lo proteja, ¿no? Luego nosotros también podemos generar dentro de nuestro proyecto, pues, la visibilidad gráfica de nuestro. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar desde los elementos estructurales que vamos modelando, pero previamente utilizando, pues, el archivo que hemos importado desde un modelo CAD, ¿no? Bien, entonces, dentro del entorno del programa, cuando nosotros aperturamos una plantilla con software Revit, sí, nos va a permitir tener este tipo de presentación. Entonces, para nosotros vamos a identificar el inicio. Esta es la pantalla de. En la pantalla de inicio nosotros podemos utilizar elementos de un modelo o elementos de familia. Y estos elementos de modelo, sí, rápidamente nosotros podemos ubicar de repente algún archivo reciente que hemos estado trabajando y que podemos continuar en el modelo. O de repente alguna familia que de repente no, nuestro modelo no tiene incorporado y podemos abrirlo para poder incorporarlo, ¿no? Entonces, nosotros a través del software podemos generar un proyecto nuevo y poder continuar de repente si deseamos seguir el modelado sobre el mismo. O si no, de repente generar pues eh, algún tipo de elemento propio o algún cambio dentro del proyecto, ¿no? Ahora, nosotros tenemos este tipo de presentación. Entonces, en el apartado número 4 nos va a aparecer pues todos los archivos que recientemente hemos trabajado.
modelo, ¿no? Y en la parte inferior nos va a aparecer también un panel similar, pero ya con las familias existentes que tienen dentro de una plantilla o un proyecto nuevo que nosotros deseamos cargar. Ahora, nosotros también tenemos que conocer de que el software nos va a permitir tener, pues, un orden de presentación sobre todas las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, les dejo aquí como material para poder centrarnos en esta, en esta parte. Aquí es donde nosotros nos vamos a hacer. Las fichas de herramientas son todas las fichas que nosotros podemos utilizar por disciplinas para poder hacer un modelo. Y en específico nos vamos a centrar en eso, donde aparece a nivel de estructura para poder ver cuál es la configuración, cuál es la presentación y cuáles son las familias que nosotros podemos utilizar. Listo. Una vez que aperturemos una ficha estructural, ¿sí? Se recomienda de que nosotros utilicemos pues las unidades de medida. Y las unidades de medida rápidamente lo vamos a trabajar con el comando UN, ¿sí? Vamos a desplegar dentro de la disciplina común y vamos a identificar las unidades de longitud para poder darle el formato. El formato va a estar establecido por las unidades métricas que nosotros comúnmente utilizamos y tenemos que configurar previamente. Luego, una vez que configuramos una plantilla, hemos mencionado de que vamos a trabajar un proyecto, ¿no? Un proyecto que ya está predefinido, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder modelar de acuerdo a toda esa información que desde un plano CAD nos permite hacer. Entonces, nosotros lo que podemos hacer desde nuestro software Revit es, podemos trabajar un plano desde la disciplina de arquitectura, de estructura, cualquier disciplina, pero que ha sido desarrollado pues con el software CAD y lo vamos a generar importando un archivo. Y ese archivo nosotros lo podemos importar desde cualquier unidad que está contenida en nuestro computador. Y lo que sí tenemos que hacer es algunas configuraciones, ¿no? Entonces, en unos instantes vamos a ver cómo configuramos nosotros, ¿sí? En las unidades, la posición en la que va a importarse y también el nivel de referencia en el que se va a crear esta categoría importada como plano, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a verlo en unos instantes para poder entender. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro nivel de referencia, nosotros podemos generar, ¿sí? Los niveles de acuerdo al tipo de proyecto y también al tipo de desarrollo que tiene a nivel eh, arquitectónico. Arquitectónico, ¿por qué? Porque nos va a dar los niveles de referencia. Si un proyecto tiene un piso, dos pisos, tres pisos, entonces vamos a tener como referencia los niveles de la arquitectura. Y esos niveles de arquitectura nos va a servir para poder utilizarlo y poder generar los niveles en la especialidad de estructura, ¿no? Referencialmente nos va a servir ¿para qué? Para poder empezar a hacer las configuraciones en en los planos de alzado, en este caso, y poder generar o desarrollar los niveles de acuerdo a su ubicación de cada elemento, ¿no? Ahora, si nosotros podemos generar niveles, podemos configurar también la rejilla, ¿no? La rejilla prácticamente pues nos va a permitir ubicar cualquier elemento estructural dentro de nuestro, ¿sí? Entonces, nosotros desde la especialidad de arquitectura, la especialidad de estructuras, podemos generar a nivel de rejillas, ¿sí? Según la cantidad de crujillas o ejes estructurales que tiene un proyecto. Entonces, y esto lo vamos a tener que diagramar o insertar dentro de un plano de referencia en plano, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos un plano en planta, podemos generar las rejillas. Si queremos generar los niveles del proyecto, primer piso, segundo piso, tercer piso, entonces lo haremos desde un plano de alzado. Bien, entonces les dejo como referencia el material. Voy a aperturar el archivo CAD para rápidamente darle una revisada, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, nosotros podemos trabajar, ¿sí? Con todos los planos de acuerdo a las especialidades, ¿sí? Y sobre todo de acuerdo al criterio que el especialista, en este caso, llámese la especialidad de arquitectura o la especialidad de estructuras, pues ha seguido, ¿no? Ha seguido técnicamente, normativamente, para poder diagramar sus láminas del proyecto. En este caso, este es un proyecto de dos pisos más la azotea de repente, ¿sí? Para poder nosotros tener como referencia.
¿sí? Entonces tenemos acá los planos en planta de la arquitectura, tenemos las secciones transversales, longitudinales o los cortes que le llamamos nosotros, ¿sí? Para poder nosotros tener como referencia los niveles. Estos niveles a nosotros nos sirve como referencia. ¿Listo? Ahora, dentro de la especialidad de estructuras, ¿qué es lo que el día de hoy tenemos que ver? Nosotros tenemos que trabajar con este plano, ¿sí? Aquí dentro de la información de esta primera lámina, por ejemplo, tenemos el plano de la cimentación y esta cimentación está acompañado de algunos detalles a nivel de secciones, ¿sí? De los elementos. Tenemos aquí los elementos que nos corta estructuralmente un sobrecimiento, una viga de cimentación o un cimiento corrido, ¿sí? Y están catalogados como corte A, corte B, corte C, ¿no? Que lo encontraremos por acá. En este plano hay esta sección, ¿no? Corte B, corte C, corte D por acá, ¿sí? Y por acá está el corte A, ¿no? Entonces, este plano de distribución a nivel de cimentación tiene esta información a nivel de detalle de sección. ¿Qué más? Luego, este planito está acompañado de estos elementos. Si yo lo selecciono a cada uno de estos ejemplares, pues voy a encontrar, ¿sí? Un planito de cimentación. Y de este planito de cimentación, el primer elemento, de repente, que vamos a tener que modelar, pues son los elementos de las zapatas. Y estos elementos de zapatas, sí, lo encontramos por geometría de acuerdo a sus anotaciones, en este caso por cotas, ¿no? Para poder ver, son elementos variados, no son elementos típicos, ¿sí? Son elementos variados que el especialista en estructural ha generado de acuerdo pues a sus análisis de cargas, de acuerdo a su análisis normativo, para poder desarrollar y tener esta presentación. Esta información también nosotros tenemos aquí como alguna descripción técnica, como detalle, ¿no? Estos elementos que hemos visto por acá, ¿sí? Tiene información, ¿no? ¿Qué información? Por acá va a haber información a nivel, por ejemplo, dice de refuerzo, refuerzo 1, del acero 1, del acero 2, ¿sí? En donde nos dice las secciones de cada acero, por ejemplo, y la distribución en la que se van a encontrar. Esos elementos van a estar dentro de una geometría que tiene una altura, una base y tiene un ancho, por ejemplo. Y esto tiene una codificación por tipo, ¿sí? Que lo vamos a encontrar aquí en este plano de distribución. Entonces, seguimos revisando. ¿Qué otra información tenemos? Por acá hay algunas especificaciones técnicas que son importantes para nosotros poder utilizar, ¿no? Por acá, en estas especificaciones técnicas, vemos que hay, por ejemplo, recubrimiento. Como vamos a trabajar elementos estructurales en tu armado, ¿sí? Tenemos que saber, de acuerdo a lo que el especialista ha propuesto, cuáles son sus recubrimientos. Y si tenemos estos elementos, entonces fácilmente podemos trabajarlo al momento de hacer el montaje. Luego hay en este plano hay una sección típica, por ejemplo, de un elemento estructural de la cimentación que viene a ser la zapata, ¿sí? Y esta zapata está acompañado de el elemento eh, que nos permite, pues, soportar, ¿no? Y aislar un poco antes que entre en contacto con el terreno natural que viene a ser los solares, ¿no? Entonces, hay características geométricas, ¿sí? Con sus longitudes, de altura, de sección, que lo podemos encontrar en estos planos de detalle para poder trabajar, ¿sí? Entonces, por acá hay información que nos sirve para poder trabajar, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este primer plano que nosotros vemos acá en la margen derecha, vamos a trabajarlo como un elemento individual. O sea, si bien es cierto, forma parte de este conjunto de planos en esta lámina, pero yo solo necesito este elemento. Solamente necesito este plano de distribución. Entonces, voy a ir sobre mi comando, mi panel de comandos, perdón, en el software CAD, y voy a teclear, ¿sí? El término WeBlock. Voy a generar un bloque a partir de una selección. Entonces le voy a decir WeBlock, W block, le doy Enter,
¿sí? Y me abre justamente la ventana para yo poder describir el bloque, ¿sí? En este caso, le voy a decir, primero voy a seleccionar el objeto. Me acerco sobre el área y voy a tener que remarcar lo que necesito. Esto necesito. Le voy a dar Enter, ¿sí? Y una vez que yo voy a dar Enter a esta sección, ¿sí? Luego voy a tener que indicarle un destino. Entonces yo acá le voy a indicar, voy a irme a la sección 1 y le voy a generar acá, le voy a poner mi plano de cimentación, ¿no? Mi plano, a ver, le voy a indicar plano de cimentación. Listo. Lo puedo denominar así, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a generar un bloque, ¿sí? Le estamos generando el nombre de ese plano para reconocerlo y poder importarlo a nuestro software Revit, ¿sí? Lo guardo. Ahora, una vez que yo ya le he dado el nombre y la ruta del archivo destino, ¿sí? Yo tengo que indicarle al software que ese bloque va a tener que trabajar con las unidades insertadas en medio. Listo. Una vez que tengo esto, le doy a hacer, ¿sí? Entonces, voy a tener que luego ubicar yo mi archivo para poder trabajarlo correctamente, ¿sí? Ya nosotros cuando tenemos nuestra ventana de inicio del software, ¿sí? Hemos mencionado que el software tiene este tipo de configuración. Por acá va a estar justamente la ventana de inicio, ¿sí? Por acá me va a permitir visualizar elementos del modelo o elementos de la familia. Si yo quiero elementos a nivel modelo, me va a permitir a mí identificar todos los modelos que yo he estado trabajando hasta antes de aperturar este nuevo archivo, ¿sí? Y también me va a permitir visualizar algunas familias que de repente yo he estado utilizando en los proyectos que he estado trabajando hasta antes de aperturar, ¿no? Entonces, de esta manera, sí, cuando nosotros aperturamos nuestra ventana de inicio de un archivo Revit, nos va a permitir trabajar con estos modelos o con estos archivos de fábrica. Entonces, vamos a utilizar nosotros, en específico, vamos a ver dentro de acá, las pestañas dentro del modelo. Yo le voy a decir, necesito generar un archivo. Voy a generar un archivo. Cuando yo le indico voy a generar un archivo nuevo, ¿sí? Me va a permitir a mí trabajar en un proyecto nuevo. Y dentro de este proyecto nuevo, yo voy a tener que utilizar, ¿sí? Acá esta opción, estas opciones. Entonces, yo le voy a indicar al software lo siguiente. Voy a utilizar una plantilla estructural y lo voy a generar, ¿sí? Creando un nuevo proyecto, ¿sí? Le voy a dar a hacer. Listo. Nos va a permitir a nosotros cargar nuestro archivo. Vamos a ver. Listo. Entonces, una vez que yo he indicado que necesito un archivo nuevo desde una plantilla estructural, ¿sí? Vamos a tener que apreciar esta barra por acá. Entonces, cuando nosotros aperturamos cualquier archivo de cualquier especialidad, ¿sí? Nos va a permitir tener nuestra barra de herramientas o nuestro menú de opciones principales y vamos a visualizar las barras de herramientas para poder trabajar en cualquier disciplina. Ahí vemos, por ejemplo, que nosotros identificamos, a ver, voy a dar clic acá, en la especialidad de estructura, ¿sí? Vamos a utilizar en este curso de especialización estos dos disciplinas, estructuras y arquitectura. Entonces, a nivel de estructuras, sí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Que acá van a estar justamente todas las familias para poder utilizar dentro de nuestro proyecto. Ahora, una vez que nosotros identificamos que vamos a trabajar dentro de la especialidad de estructuras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobre mi teclado voy a digitar, ¿sí? Las consonantes UN. UN le voy a dar Enter, ¿sí? A ver, UN, listo, ahí está. Y me va a llamar justamente a las unidades. Entonces yo le digo, estoy sobre esa disciplina común y le puedo decir las unidades de longitud. Me centro acá. Y en unidades de longitud, yo le voy a indicar al software que necesito unidades de metros.
¿sí? Luego le digo que me redondee, ¿sí? Con dos posiciones decimales. Y si quiero utilizar, ¿sí? El símbolo de la unidad de metros, lo voy a seleccionar. Le doy a aceptar, ¿sí? Le doy a aceptar, listo. Y yo he hecho esa primera configuración llamando a mis unidades de medida para poder configurar. Ahora, cuando nosotros ya tenemos esta ventana de presentación, noten de que tenemos hacia la izquierda, ¿sí? Nuestro panel de propiedades o nuestra barra de propiedades, hacia la derecha nuestro navegador de proyectos y hacia el centro nuestra área gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros para poder activar estas opciones, propiedades y estas opciones de navegador de proyectos, tendríamos que utilizar la ficha de vista en la parte superior. Yo me voy a la ficha de vista, luego una vez que seleccione, voy a tener que indicarle al software que necesito utilizar mi interfaz de usuario. Desde la interfaz de usuario yo puedo controlar, puedo activar esas dos opciones. Acá está. Desactivo el navegador, desactivo las propiedades. Ya no tengo ninguna ventana en el lado derecho y ninguna otra ventana en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, lo activo, ¿sí? Si yo activo la de navegador de proyectos y me va a aparecer en el margen derecho. Yo puedo desplegarlo para ubicarlo en otra parte si quiero, arrastrando, ¿sí? Ahí está, arrastrando y de repente lo llevo por acá, ¿sí? Pero lo dejo ahí, listo. Ahora, rápidamente vamos a ver. El navegador de proyectos me permite a mí trabajar planos en planta, vistas en 3D o elementos en alzada, ¿sí? Entonces, yo quiero trabajar, por ejemplo, en un nivel uno. Miren, le doy doble enter y se activa en la margen izquierda, ¿sí? Se activa justamente esa ventana para yo poder trabajar. En este caso, tengo ahí esta ventana nivel uno, listo, y ahí está ¿sí? Y se visualiza que está activo, ¿por qué? Porque el área que yo tengo del área gráfica, ¿sí? Está compartida, ¿no? Yo tengo por acá, miren, por acá, ¿sí? Entonces por acá yo tengo que toda esa área gráfica, pues lo voy a encontrar así, ¿no? Está compartida para poder trabajar, ¿sí? Entonces está activa esa área gráfica para poder yo hacer. Dentro de esto, yo tengo, por ejemplo, dentro de un plano en planta para poder trabajar y generar algún tipo de ejes estructurales o arquitectónicos según la especialidad que quiero mover. Pero también tengo, ¿sí? También yo tengo nuestros planos de alzado, por ejemplo, ¿sí? Para yo poder, ¿sí? Desplazarme dentro del. Estos planos de alzado, ¿sí? Los cuatro solamente tiene configurado el nivel uno y el nivel, ¿sí? Listo. Por el momento lo dejamos. Y seguimos para poder trabajar, ¿sí? En las configuraciones. Ahora, me voy a la interfaz, activo propiedades y me aparece mi ventana del lado izquierdo. Y dentro de estas ventanas gráficas que me permiten a mí interactuar o utilizar, ¿sí? Las propiedades me va a permitir identificar todas las características de un elemento. Hasta acá yo tengo el navegador y yo tengo aquí mis propiedades para poder trabajar, ¿sí? Luego, en lo que vendría a ser para poder importar un plano, que es lo que nos interesa, ¿no? Para poder importar un plano, yo me voy a insertar dentro de la ficha superior, ¿sí? Estoy en archivo, por ejemplo, acá me voy a insertar. Y dentro de insertar, ¿sí? Yo tengo una opción, la opción que me permite importar un archivo. ¿Sí? Entonces el software a mí me va a permitir importar mi plano CAD que había trabajado de la cimentería. Ahora, para poder yo importar ese archivo, tengo que definir, ¿sí? Tengo que definir mi plano de referencia en donde lo voy a colocar. Entonces, aquí yo tengo que entender lo siguiente. Si yo me ubico en un plano de vista, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿Cuáles son los planos de vista? A ver, regreso a mi nivel 1 para entenderlo. Yo tengo, por ejemplo, en la parte superior, por acá, yo tengo mi vista del lado norte. Entonces, si yo me ubico desde esa posición, voy a visualizar hacia abajo todo lo que es modelo.
¿sí? Y así sucesivamente con el resto de elementos de vista. Me voy en lado sur, ¿sí? Me va a permitir posicionarme desde ese ángulo y desde ahí hacia el centro yo voy a poder visualizar mi elemento o mi modelo que esté trabajando. Y así va a pasar lo mismo con la vista del lado este y vista del lado oeste. Entonces, a nivel de alzados, el software nos permite trabajar con cuatro elementos o niveles de alzado como referencia. ¿Qué más tenemos? Listo. Entonces, vamos a tener que activar una vista del alzado. Acá está. Listo. Ahora, yo tengo acá niveles. Si yo empiezo a dibujar cualquier elemento del proyecto, por ejemplo, a ver, no sé, se me ocurre si yo dibujo por acá suelo, si yo dibujo por acá de repente los elementos estructurales tipo columnas de de mi edificación, ¿no? Estos elementos tipo columnas, ¿sí? Van a empezar no solamente en el nivel uno, sino que también van a nacer justamente en una estructura de cimentación. Por acá yo de repente voy a tener un elemento tipo zapata, ¿sí? Y ahora estos elementos, ¿sí? De repente no van a llegar al nivel uno, sino van a conectar hacia la cara superior de la zapata, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a verificar en nuestro plano CAD cuál es el nivel de referencia para poder traer nuestro plano importado o mi plano del archivo CAD. Ahora, en el plano CAD, noten de que, por ejemplo, hemos mencionado que en los detalles yo tengo esta información, ¿sí? Tengo por acá un nivel de fondo de cimentación, mire, y nos dice que este nivel de referencia está a -1.30. ¿Con respecto a qué? Con respecto al 00, ¿sí? Entonces, aquí nos, como información geométrica, ¿sí? Nos va a indicar esto, ¿sí? Que hay una diferencia de -1.30. Y a partir de ese nivel, ¿sí? A partir de ese nivel van a ser el solado, el elemento tipo zapata y se va a anclar también el elemento vertical tipo pilar estructural, ¿no? Entonces, me sirve a mí este elemento de referencia, este nivel. Entonces, yo con este nivel de fondo de cimentación voy a dibujarlo. Vamos a ver. Entonces, cuando yo estoy dentro de la especialidad de estructura, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este es mi nivel 00. Ahí está el nivel 00. Entonces, hemos mencionado que de acuerdo a la información de nuestro archivo CAD, ¿sí? Vamos a tener un nivel de referencia de -1.30. Desde acá hacia abajo. -1.30. ¿Para qué? Para poder tener ese nivel que me permita a mí importar mi archivo CAD. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a tener que indicarle al software, necesito yo generar un nivel de referencia. Me voy a estructura y dentro de estructura noten de que se activa, ¿sí? En la parte derecha mi referencia. Si yo estoy en un plano de sección, voy a visualizar niveles y rejillas, ¿sí? Si estoy en un plano de planta, por ejemplo el nivel uno, solamente va a estar activo las rejillas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que para poder generar nosotros niveles correspondientes, como por acá, ¿sí? Vamos a utilizar los niveles. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a generar mi primer nivel, ¿sí? O sí, el tercer nivel que continúa. Le digo, necesito generar un nivel. Se activa el modo de dibujo, ¿no? Yo le digo, mi nivel voy a dibujarlo, pero con una diferencia de 1.3. Le doy Enter, ¿sí? Luego me ubico dentro de mis elementos para poder dibujar ese nivel de referencia, ¿sí? Si le doy la primera opción, solamente me permite dibujar una línea, ¿sí? Si yo le indico que voy a dibujar en base a una línea seleccionada, le doy la segunda opción. Voy a dar la segunda opción. Listo. Si yo me acerco ligeramente sobre la línea, miren, del nivel uno, ¿sí? Se va a ubicar ese nivel de referencia sobre el más 00. Si yo me ubico hacia abajo, miren, y le doy un clic, aparece ese nivel de referencia 3.
Entonces, ahí apareció mi nivel -1. Yo voy a editarlo y le tendré que decir nivel de fondo de cimentación. Y si yo quiero, le digo -1.30 para poder tenerlo como referencia. Ahí está. Miren lo que va a pasar. Yo le voy a dar Enter y me dice, ¿desea cambiar el nombre de las pistas correspondientes? Y le voy a decir, sí. Listo. Entonces, este nivel de referencia que yo he generado, ya lo tengo ahora. Acá está, mi nivel de fondo de cimento. ¿Sí? ¿Para qué generamos ese nivel de referencia? ¿Sí? Una vez que yo genero ese nivel de referencia, pues me va a permitir acá, ¿sí? Insertar mi plano de la cimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Me voy a la ficha de insertar. Dentro de la opción de insertar, voy a tener que seleccionar, ¿sí? La opción de importar CAD. Ahora, como he generado este archivo nuevo, no recuerdo si le cambié las unidades, sí, si le cambié longitud, está en metro. Perfecto, listo. Me voy yo, ¿sí? A insertar. Dentro de insertar le digo importar un archivo. Espero a que cargue, listo, y voy a rutearlo, ¿no? Tengo que rutearlo, ¿sí? Donde yo lo he separado, lo he guardado. A ver, listo. ¿Dónde está? Estamos por acá. Listo, modelamiento. Acá está. Yo tengo acá mi plano de cimiento, ¿sí? Entonces, el plano que yo había generado como un bloque lo tengo acá, ¿sí? Dentro del archivo CAD voy a abrir mi archivo de bloque, el que había trabajado, ¿sí? A ver, le voy a decir por acá, sesión uno, por acá está, listo, lo voy a abrir. Acá está mi plano. Entonces, este plano yo tengo que asegurarme de mis unidades de medida, le doy Enter o N, ¿sí? Y está en unidades de metro, correcto. Listo, no hay nada más que hacer. Ahora, si yo selecciono este elemento y le digo necesito visualizar sus propiedades, ¿sí? Y noten que aquí los elementos a nivel de altura del objeto, ¿sí? Y a nivel, por ejemplo, de elevación, dice 0. Entonces yo tengo que asegurarme que todos estos elementos, ¿sí? Estén en la referencia 0 para que no me genere un conflicto, ¿sí? Al momento de importar hacia el software. Si yo selecciono este elemento, sí, efectivamente, todos mis elementos están en elevación 0, elevación 0. Listo, está bien. Entonces, todos mis elementos, a ver, si yo los selecciono todos, listo, me aparece por acá que hay varios, ya no me permite visualizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay elementos poligonales, hay elementos de anotaciones, hay elementos de texto, ¿no? Entonces yo tendría que cerciorarme que estos elementos, le voy a decir selección similar, todos estén en altura 0, ¿sí? O en la elevación 0, ¿sí? Me aseguro primero antes de importar. Listo, por acá tengo, ¿sí? Voy a guardar mi archivo, no lo he guardado, lo voy a guardar. Me voy a la ruta, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Por acá está. Listo, modelamiento, listo. Y le indico proyecto 1, le voy a decir vivienda, vivienda. Y bueno, el código va a ser la fecha de hoy día. Le pongo 160326. ¿Sí? Le pongo vivienda 3P, que es vivienda 3 pisos. ¿Sí? Y ahí está. Le puedo denominar. El tipo de archivo se va a generar un archivo con RB. Le voy a dar guard. Esperamos un segundo y ya lo guardo. Listo. Entonces, como hemos guardado el archivo, ahora me ubico en el nivel de fondo de cimentación. ¿Sí? Le voy a dar doble clic sobre el plano de referencia y se activa esa ventana. ¿Ven? Entonces se activa la ventana n.f.c, ¿no? Listo. Entonces mi nivel de fondo de cimentación va a estar -1. Ahora, ¿sí? Me voy yo a insertar. Dentro de insertar, le digo necesito importar un archivo. Me voy a importar, listo, visualizo mi plan de cimentación. Me detengo un momento y tengo que revisar y configurar previamente algunas características.
A nivel de colores, le voy a decir que se mantenga los colores del archivo. A nivel de capas, le digo que todas las capas, ¿sí? Los importe. A nivel de unidades, acá le indico. Necesito, ¿sí? Que trabaje en unidades de metro. Listo. Ahí está. En la posición, yo le puedo indicar de centro a centro, no me complico la vida. Y en el nivel de referencia va a ser colocado en el nivel de fondo de simetría. Le voy a dar a abrir. ¿Listo? Y ahí lo tengo el archivo. ¿Sí? Miren, acá yo tengo mi archivo que he traído de mi software. Ahí está, miren. ¿Sí? Ahora, ya tengo acá mi archivo. ¿Sí? Entonces, qué tendría que hacer? Para yo empezar a trabajar en cada uno de los elementos estructurales, ¿sí? Tendría que conocer cómo se va a ir modelando. Pero para poder modelar, ahora yo tengo información técnica que dibujar, ¿no? Como cuál, por ejemplo, cada elemento que yo voy a colocar está sobre un eje referencial, ¿sí? En este caso, mi categoría importada, ¿sí? Yo tengo ejes de referencia con símbolos numéricos, perdón, de letras de manera horizontal y con símbolos numéricos de manera vertical. Listo. Ahora, ¿qué tendría que ser? Como yo ya tengo mi plano en planta, tengo que empezar a dibujar justamente mi rejilla estructural o los ejes estructurales que vemos ahí en pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Me voy a estructura. Voy a tener que irme a estructura. Y desde estructura, ¿sí? Yo le digo, necesito generar rejilla. En la parte derecha, ¿sí? Yo tengo elementos de rejilla. Le voy a dar clic sobre la rejilla. Me ubico, ¿sí? Me ubico sobre mi plano que está importado y le digo, a ver, como referencia le digo desde esta línea, ¿sí? Hasta la parte superior, ¿listo? Le digo modificar y queda, ¿sí? Queda el primer eje estructural. En la parte inferior voy a activar un recuadro que me permite visualizar el número del eje que estoy trabajando. Ahí está ese primero. Quiero dibujar el resto de los ejes, ¿sí? Quiero dibujar el eje 2, el eje 3. ¿Cómo haría? Entonces le indico, a ver, yo tengo una equidistancia del eje 1 hacia la izquierda, 4.20. ¿Sí? Me voy nuevamente a estructura, le digo necesito una rejilla y ahora le indico, necesito una distancia. ¿De cuánto? De 4.23. Le doy Enter y le digo, voy a dibujarlo, ¿sí? En función a una línea que ya se ha generado. Le voy a dar la cuarta opción, ¿listo? Y yo me acerco sobre esa línea y ahí lo tengo el eje. No lo visualizo, activo yo la burbuja o el símbolo número 2 y ahí tengo ese, ¿sí? Entonces, hemos dibujado ese eje número 2. Quiero dibujar el otro eje, de igual manera me voy a estructura, le digo rejilla y comienzo a dibujar, ¿no? A ver, le digo rejilla, ¿listo? A ver, voy a darle escape, listo. Me voy a estructura, me voy a rejilla, ¿listo? Y le indico, ¿no? Necesito ahora trabajarlo en base a una línea ya definida, pero no una línea que es el eje, sino una línea del archivo CAD, como es esta, ¿sí? Entonces le digo, necesito ir a seleccionar la línea, ¿sí? Señalo, esa es mi línea. Activo el eje, por acá tengo el eje número 3. Con ese conector entre la burbuja y la línea, le digo hacia afuera, ahí tengo el eje. Me voy hacia la parte superior, ¿sí? ¿Listo? Y ahí tengo mi eje. Ahí está. Listo. Entonces, hemos dibujado el eje 1, el eje 2 y el eje. Ahora quiero dibujar los ejes horizontales. Hago lo mismo. Le digo, me voy a estructura, activo rejillas y empiezo a dibujar, ¿sí? Le digo, necesito, a ver, me voy a modificar y le digo de dónde, desde este punto hasta el lado izquierdo, ¿no? Por acá, por acá. Listo. Le doy modificar para dejarse hecho. Entonces, tengo este cuarto eje que dibujar. Activo la burbuja, el símbolo del lado derecho, ¿sí? Ahora,
pero no es el eje 4, sino es el eje A. ¿Qué hago? Selecciono el número 4 y le digo la letra A. Listo. Y ahí tengo, miren, ahora es A. Entonces, quiero dibujar los otros ejes, hago lo propio. Me voy a estructura, le digo rejilla. Le digo necesito seleccionar una línea. ¿Cuál línea? A ver, me permitirá dibujar esta línea o este eje, a ver, por acá. ¿Listo? Me permitirá seleccionar ese eje. A ver. Voy a darle modificar, voy a extenderlo para poder dibujarlo. A ver, voy a seleccionarlo y por acá. Listo, acá está. Voy a utilizar este eje como referencia para poder dibujar el resto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A ver, me voy a estructura. Dentro de estructura le indico rejilla. Y dentro de rejilla le digo, necesito, ¿sí? Seleccionar una línea. Pero para poder seleccionar una línea, ¿sí? Yo puedo decirle lo siguiente. ¿Cuál línea? Esta línea de acá. Y me generó un eje B, ¿sí? Me voy a modificar, selecciono ese elemento, activo el otro eje, miren, y voy a tratar de alargar, ¿sí? La burbuja del lado izquierdo llevándolo hacia. Ahí está. Entonces, me va a permitir a mí diagramar los ejes simplemente seleccionando una línea del archivo CAD para poder tener la referencia. Nuevamente lo voy a hacer a ver así. Le digo estructura, le digo rejilla. Necesito dibujarlo en base a una selección de una línea. La cuarta opción. Selecciono y le indico, ¿no? A ver, ¿cuál será la línea? Por acá tengo mi eje C. El otro elemento, por acá tengo el eje D. Por acá el otro elemento, el E. Y finalmente por acá tengo el eje F. Listo, entonces tengo ahí mi. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A estos elementos, bueno, lo voy a... Hay un conector, le digo, voy a desplazarlo hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahí está. ¿Listo? Hago lo mismo con el último eje. Activo el, el símbolo de la burbuja que me indica el eje número F. Y a cada uno de los elementos, si yo lo selecciono, ahí está el eje. Selecciono, activo, ¿sí? Selecciono y activo los ejes. Selecciono y activo mis ejes. Listo. Quiero igualar todos mis ejes de acuerdo al mismo alineamiento. Entonces, a ver qué pasa si yo selecciono uno de ellos. Miren, me desplazo y ahí se alinean todos, ¿sí? Uniformes. ¿Listo? Entonces, ahí tengo yo mis ejes horizontales y mis ejes verticales. Estos ejes de acá quiero alinearlos, ¿sí? Los alineo, miren, para acá. ¿Listo? Este tercer eje también, ahí está. Y se alinean correctamente. Entonces, ahí yo tengo, ¿sí? La generación de mis ejes para poder trabajar, ¿sí? Entonces, el software nos permite a nosotros rápidamente, ¿sí? Para poder hacer. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, vamos rápidamente por acá en el chat. Me dicen, buenas noches, Inge Juni. ¿Puede compartir los planos? Sí, los planos están en el aula virtual, sí. Una vez que han generado el procedimiento de inscripción del curso, sí. En CAP les va a dar los accesos correspondientes. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ahora, dentro del archivo que ya hemos importado, ¿sí? Ya tenemos los ejes estructurales en plan. ¿En dónde? En el nivel de fondo de cimentación. Ahora, yo quiero ver si se han dibujado esos ejes. ¿Qué tendría que hacer? Ahora, yo voy a utilizar desde mi ficha principal, me voy a ir a vista en la parte superior. Por acá. Voy a irme a la opción de vista. Dentro de la opción de vista, yo puedo activar, ¿sí? Esta opción que dice visibilidad de mis gráficos en la parte izquierda, por acá. Nos va a aparecer. Entonces, yo rápidamente desde vista puedo activar, ¿sí? Puedo llamar al panel de visibilidad de gráficos o puedo teclear, ¿sí? VV, ¿sí? Para poder hacer, ¿sí? Si yo le digo VV, a ver, vamos a ver, me va a activar, ahí está, ¿sí? Me va a activar mi panel de visibilidad. Ahora, dentro de este panel, yo tengo lo siguiente. A ver, voy a colocarlo por la derecha, por la izquierda, acá está. Listo, yo tengo lo siguiente. Yo tengo categorías del modelo, que vamos a verlo un poquito más adelante. Tengo categorías de anotaciones, que vendrían a ser todos los elementos a nivel de etiquetas, alzado,
los elementos de niveles, de rejillas que nosotros vamos a colocar. La categoría de modelo analítico no lo vamos a tocar. La categoría importada. Dentro de la categoría importada, yo visualizo mi plano de cimentación, ¿sí? Que he traído o he cargado en mi proyecto. Si yo deshabilito el check, lo deshabilito, le doy a aplicar, le doy a aceptar, listo. Me quedo solamente con las rejillas. Acá están solamente conmigo. ¿Listo? Entonces, ahí yo tengo, ¿sí? Ya dibujado mis rejillas. Ahora, yo quiero empezar a visualizar, ¿sí? Cómo está ubicado este nivel de referencia. Me voy a mi plano de alzado. ¿Cuál plano de alzado? Acuérdense que yo tengo aquí, ¿sí? Los elementos que me identifican los alzados. El alzado norte, el alzado sur, el alzado este y el alzado oeste, ¿sí? Con referencia a esa ubicación, me va a permitir a mí visualizar, pues, el modelo, ¿no? Si yo me ubico en mi alzado este, voy a activar mi alzado este para poder ver qué es lo que he estado modelando hasta estos momentos. ¿Sí? Entonces le digo, me voy hacia mi navegador de proyectos que está en la parte derecha y le digo la acción del alzado este. Acá está. Listo. Y la opción del alzado este, miren, me va a permitir visualizar los ejes que yo he dibujado, pero también por acá, ¿sí? Me va a permitir identificar el plano importado. ¿Sí? ¿Cómo lo visualizo eso? Simplemente en el momento de empezar a modelar un elemento, voy a tenerlo como referencia. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué hago? Ahora empiezo a trabajar, ¿sí? Con mis elementos para poder hacer los modelos. ¿Qué modelos? A ver, voy a borrar las instrucciones que están por acá. Listo. Por acá. Ya está. Regreso a mi plano en plano. A mi nivel de fondo de cimentación menos 1,30. Acá está. ¿Sí? Nuevamente le digo VV, ¿sí? Me voy a mi categoría importada y voy a activar mi plugin. ¿Para qué? Para poder identificar todos los elementos que yo voy a modelar. Si yo me acerco, ¿sí? Voy a tener como referencia, miren, todas las capas que han venido con ese plano de referencia. ¿Sí? Ahora, este modelo, miren, se va a activar si yo, ¿sí? Lo selecciono. Ahora, a a este plano que está importado en mi modelo, yo puedo moverlo. Ojo, miren, de acá yo le digo, voy a moverlo hacia la derecha, puedo moverlo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo comienzo a modelar, tengo que tener cuidado y tengo que, de alguna manera, proteger o inmovilizar este elemento. Entonces, le digo control Z, no pasó nada, control Z, ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo selecciono la categoría importante. Acá está. ¿Listo? Y cuando yo lo selecciono, me va a permitir a mí, ¿sí? Ubicar dentro de mi editor donde puedo modificar todos los elementos. Puedo dibujar, puedo rotar, puedo copiarlo, puedo hacerle simetría, puedo alinearlo, pero sobre todo, ¿sí? Acá yo tengo una opción que a mí me va a permitir inmovilizar justamente con este pin, ¿sí? Mi categoría importante. Voy a dar ahí. Listo. Y ahora, si yo quiero moverlo, a ver, miren, si yo quiero moverlo, le digo mover desde este punto hacia la derecha, no me permite. Me dice un error. No es posible mover el elemento bloqueado. Le doy cancel. Listo. Nuevamente lo selecciono, ¿sí? Y yo puedo desbloquearlo en la parte superior o, ¿sí? Con UP, ahí está. Lo bloqueo nuevamente para poder trabajar. Listo. Y le doy un clic hacia afuera. ¿Sí? Entonces yo puedo bloquear mis elementos para poder trabajar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces voy a empezar a dibujar cada uno de estos elementos. Pero hay cierta información que viene del archivo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta anotación, ¿sí? ¿Listo? Y yo tengo que irme a estructura. Listo. Dentro de estructura yo tengo que empezar a trabajar en cada uno de mis elementos para mover, ¿sí? Ahora, a ver, yo tengo mi plano de vista, ¿sí? Mi plano en nivel uno, mi plano en nivel 2. Nivel 1 y nivel 2 voy a desactivarlo.
Mi vista al alzado este, ahí está activo. Voy a trabajar en el nivel de fondo de cimentación, que es un plano de planta, y en mi alzado este para poder ver cómo se va a ir modelando, ¿sí? Mis elementos estructurales, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces, yo tengo activo mi panel de propiedades, mi navegador de proyectos. Por el momento, ¿sí? Lo voy a deshabilitar. Ya está. Para tener más área y poder dibujar. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que llevar aquí dentro de estos elementos, por ejemplo, estos elementos que dicen Z3, Z6, Z1, Z5, Z6, nuevamente por ahí, los elementos de esa parte, ¿sí? ¿En dónde están? Yo voy a tener que dibujar, ¿sí? Acá, miren, yo voy a tener que dibujar todos estos elementos que están de acuerdo a esas dimensiones, ¿no? Y que están ubicados ahí. Según mi plano del importado de mi archivo CAD, ahí están todos mis elementos. Entonces voy a modelar, borro la instrucción y ¿qué tendría que hacer? Entonces, yo me voy a ir a la ficha de estructura en la parte superior y desde la ficha de estructura yo tengo, ¿sí? Las familias en las que yo puedo utilizar de cada uno de los elementos. Los elementos que necesito son elementos de tipo cimentación. En este caso voy a trabajar elementos aislados, ¿sí? Entonces le voy a dar clic ahí, le digo cimentación aislada, ¿sí? Y me va a permitir a mí trabajar, miren que se activa desde mis propiedades, se activa este elemento, me dice, yo puedo utilizar elementos, ¿sí? De zapata rectangular y me da unos parámetros geométricos, ¿no? De 1800 por 1200 por 4500 milímetros o por 450 milímetros, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo tengo acá el elemento, ¿sí? Le voy a decir, necesito editar un elemento tipo. Ahí está. Voy a editar mi primer elemento, ¿sí? A ver, voy a cerrar y me voy a centrar acá, en este primer eje. Yo tengo, por ejemplo, acá en el eje A, ¿sí? Yo tengo una zapata 7. Esa zapata 7 lo entiendo que son por la geometría, ¿sí? Me dicen que son de 50 de altura, más o menos, a ver. Si no sé las medidas de estos elementos, ¿sí? Yo rápidamente con mi software puedo hacer un filtro para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a generar? Yo le digo, necesito en anotaciones, puedo generar un acotamiento, miren, de acá para acá. Listo. Y estos elementos tienen 75, ¿sí? Acoto en el otro sentido, entonces este elemento tiene 75 por 75, ¿sí? Listo. Entonces, yo puedo acotar para poder identificar los elementos que de repente he ido o que voy a modelar, ¿no? Borro esas cotas, listo. Entonces, y por acá en el centro, las que tienen otro tipo de color, ¿sí? Hay otras dimensiones y que esas dimensiones, ¿sí? Son son las que nosotros nos va a permitir hacer ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a trabajar acá en estructura, ¿sí? Luego le digo cimentación aislada. Y dentro de cimentación aislada, bueno, le digo editar tipo. Dentro de editar tipo, bueno, generaré pues este del eje B, ese primer elemento, ¿sí? Ese primer elemento me dice que es una zapata 1 y yo tendría que trabajar. ¿Qué le digo? Lo voy a duplicar. Yo en el nombre le puedo decir tal y cual lo puedo visualizar de mi plano, ¿no? Le digo Z-6. Le digo, una vez que lo he duplicado, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Y entonces ya lo está reconociendo dentro de la familia, zapata rectangular, tipo Z6, y yo puedo cambiarle los parámetros. En cuanto a los parámetros, yo tengo que indicarle, ¿sí? Que el ancho va a ser de 1,30 por 1,40, 1,30 por 1,40, y el grosor o la altura tiene 50, dice ahí según la descripción del plano. Le pongo 0,50. Le doy enter. Listo. Entonces, a este primer elemento que estoy generándole, que es la zapata número 6, ¿sí? Tiene estos parámetros que viene acá de la información del plano. Le doy a aplicar, le doy a hacer. Listo.
y lo inserto el elemento, mire, por acá, ¿sí? Ahí está. Trato de insertarlo, como hay varias líneas que me superponen, ¿listo? No hay problema, a ver, lo traigo. Ahí está, mire, ¿sí? Entonces, quiero visualizar si realmente se ha dibujado el elemento, me voy a mi vista del alzado en este, ¿sí? Le digo vista alzado en este, miren, por ahí tengo mi elemento, ¿sí? Entonces, a este elemento está dibujado sobre el nivel de referencia hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que haber hecho? ¿Sí? Si yo visualizo, aquí está mi plano. Ahora, para poder visualizar el elemento que he empezado a dibujar, voy a tener que, en la parte inferior, yo tengo mi panel para poder visualizar esa gráfica por escala o resolución. Le digo acá, yo necesito visualizar ese gráfico de modo sombreado y ahí tengo el primer elemento que yo estoy dibujando. Sí, quiero decirle que su resolución sea alta para poder identificarlo y de repente la escala. Le digo, trabajo con una escala en 50. No hay problema. Listo, entonces yo tengo este primer elemento. ¿Sí? Si yo me voy a mi alzado en este, miren, ahí está mi elemento. Este elemento se ha dibujado. A ver, para poder entenderlo, se ha dibujado de mi nivel de referencia, que es este, y los elementos, como son elementos de geometría de acuerdo a los parámetros, se dibujan, miren, del nivel de referencia hacia abajo. ¿Por qué? Porque es una cimentación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A ese elemento yo tendría que dibujarlo sobre mi nivel de referencia. Entonces, ¿cómo pasamos un elemento? Vamos a tener que configurar algunas restricciones que el software nos permite. ¿Cómo así? Si yo selecciono mi elemento, ahí está mi elemento, ¿sí? Por acá, en propiedades, yo tengo toda mi información, ¿sí? Yo tengo ahí esa información. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo lo siguiente. El software me indica, por ejemplo, el nivel de referencia es este, miren. Este es mi nivel de referencia, ¿sí? Ese ha sido el anfitrión. El desfase en altura de desnivel, ¿sí? Se está generando hacia abajo, ¿sí? Y si yo quiero dibujarlo desde este nivel de referencia, si yo quiero dibujarlo desde ese nivel de referencia, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Simplemente haber configurado, ¿sí? Una restricción en altura hacia arriba. ¿Cómo así? Acá, mira. ¿Qué pasa si a ese elemento le indico acá? Yo necesito un desfase de altura, ¿sí? Si el elemento de zapata tiene 50 de altura, ¿qué pasa si yo le digo 0.50? Miren, desde el nivel de referencia, le digo aplicar y se ha ubicado, ¿sí? Encima del nivel de referencia. Entonces se ha ubicado correctamente, ¿sí? Este elemento. Entonces, cuando yo dibuje mis elementos en mi vista de plano en planta, voy a tener que en consideración justamente esta restricción. ¿Para qué? Para que se pueda dibujar correctamente. Entonces, este elemento que viene, que forma parte de la cimentación estructural, yo puedo, sí, generarle pues estas restricciones o estos parámetros para que se pueda dibujar correctamente, ¿no? Borramos esta instrucción, ¿listo? Voy a borrarlo por acá, ¿listo? Y entonces regreso a mi plano en plano. Por acá está mi plano. Ahí está, ¿sí? Quiero dibujar este otro elemento que dice la zapata número 3. ¿Qué hago? Le digo estructura, cimentación aislada, ¿sí? Yo solamente tengo esa pata 6, ¿no? Yo le digo, voy a editar tipo, este mismo elemento lo duplico y le digo, ¿sí? Le digo, no va a ser la zapata número 6, sino la zapata 3. Le voy a dar a aceptar. Listo. Y le cambio, ¿qué le voy a cambiar? Los parámetros. Tiene 1.30 por 1.30. Listo. Modifico 1.30 por 1.30 y es la misma altura para todos los elementos, ¿sí? Le digo, aplicar, le doy a aceptar. Listo. Pero ahora, yo tengo que tener cuidado y le digo acá en la restricción, mira, aquí está. Antes de empezar a insertarlo, yo tengo que decirle acá lo siguiente, ¿sí? Yo este elemento le digo, voy a insertarlo a 0.50 con desfase de su nivel de referencia. Le doy a aceptar y ahora lo llevo correctamente, ¿sí? Le doy modificar, me voy a mi plano de alzado, ¿listo?
A ver, necesito este elemento, voy a tener que ubicarme en la vista del lado sur, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a vista, le digo navegador de proyectos, activo mi vista del lado sur. Listo, ahí está. Regreso a mi nivel de fondo de simulación. Selecciono este elemento. Este elemento es el que he dibujado, que es mi zapata 3. Me voy hacia mi plano de vista del lado sur. Miren, ahí se ha dibujado correctamente. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo tengo que empezar a dibujar cada uno de estos elementos para poder traerlo a mí. ¿Sí? Entonces, a ver, y sigo trabajando con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Antes de dibujar cada uno, yo lo que puedo identificar aquí en el proyecto es que tengo que duplicarlos para poder generar, ¿no? Entonces, en el eje número C, tengo la zapata 5, tengo la zapata 1 y tengo la zapata número 6. Acá se duplica la 6. Ah, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a estructurar. Le digo zapata aislada, ¿sí? Fijo, ubico la zapata 6, listo, y lo inserto. Lo voy a insertar. Ahí está mi zapata. Quiero otros elementos, lo fijo por acá. Miren, la misma zapata lo dejo caer acá. Listo. ¿Para qué hago esto? Yo puedo modificarlo, ¿sí? Selecciono este elemento sobre esta misma ubicación, ¿sí? Eh, yo le voy a indicar lo siguiente. Me voy a editar tipo, ¿sí? Este elemento es la zapata número 5. Lo duplico y le digo, este para mí va a ser la zapata 5. Le doy a aceptar. Listo. Las dimensiones va a ser 1,30 de ancho y 1,60 de largo. Le cambio aquí el parámetro de longitud. Le doy a aplicar, le doy a aceptar, miren, y ahí ya tiene esa característica geométrica, ¿sí? Luego, selecciono el otro elemento, ¿sí? Este elemento tiene 1,70 por 1,70 y es la zapata número 1. Edito tipo, lo duplico y le indico zapata número 1, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Cambio y le digo, el ancho va a ser 1,70, la longitud igual va a ser 1,70. Le doy a aplicar, le doy a aceptar, listo. Y ahí está el elemento. Ahora, como ya he generado estos elementos, tengo que alinearlos correctamente. Miren, estos elementos están desfasados. ¿Qué hago? Bueno, ¿cómo así? Si yo este elemento lo desplazo de acá hacia la derecha, está desplazado. Listo. Si yo selecciono el elemento, yo tengo una opción aquí para poder alinear. ¿Sí? En mi panel de los comandos de modificación, yo le digo alinea. ¿Qué tengo que seleccionar? Una línea de referencia y un lado. Hago lo mismo hacia arriba. Ahí está. Y va encajando el elemento. ¿Sí? Hago lo propio con el elemento anterior. Selecciono. ¿Sí? Me ubico por acá. Le digo, necesito alinear. ¿Cuál? En base a este eje con esta cara. Listo, y queda alineado. Me voy con el otro elemento. Lo selecciono este elemento. ¿Sí? Y le indico también, necesito alinearlo. ¿En base a qué? A este elemento y ahí está el elemento. Entonces, de esa manera yo puedo, ¿sí? Generar el alineamiento de cada uno de los elementos. Lo selecciono, le digo alineado, esta cara de acá con este elemento, ahí está. Me voy al otro elemento, lo tengo que seleccionar, le digo necesito alinear, genero la línea de referencia versus la cara. Listo, ahí está. Ahí está el elemento. Si quiero irme a la vista sur, ahí están mis elementos. Ahora, me voy yo a vista o en la parte superior, ¿sí? Desde mi plano en planta, a ver, yo estoy en mi plano en planta, yo me voy hacia la parte superior y tengo ahí un elemento que está en isometría, que representaría el elemento en 3D. ¿Qué tengo que hacer? Listo, activo el modelo en 3D. Me pide el software guardar cambios al proyecto, listo, voy a guardarlo y ahí está, miren, se activa el modelo en 3D, ¿sí? Me voy a la parte inferior para poder cambiar la configuración de vista, de presentación. ¿Listo? El estilo visual, le cambio, le digo sombreado y ahí están mis 5 elementos que he modelado, ¿sí? En esos dos primeros ejes que me representarían, que son los ejes de la edificación, que vamos a seguir modelando y que nos sirve como ejemplo.
Listo. Entonces, ahí tengo esos 5 ejes que hemos trabajado. ¿Sí? Sigo con el otro. Me voy hacia mi plano planta. Por acá está. Me voy ahora hacia el eje número 2. Yo tengo una zapata 5, zapata 1 y zapata 6. La zapata 6 sigue apareciendo por acá. La zapata 1 ya apareció por acá. Ya lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo el elemento acá dibujado, ¿sí? Por ejemplo, este elemento, quiero llevarlo al siguiente eje, le digo necesito copiarlo, señalo un vértice como referencia desde este vértice y lo copio acá. Listo, ahí está ubicado. Entonces ahí está esa otra zapata. ¿Sí? Por acá también es la zapata número 5, la zapata anterior también era la zapata 5. ¿Qué hago? Selecciono, le digo copiado, genero un vértice para poderlo llevar como referencia y lo llevo. Ahí está la intersección. Listo. Ahí está el otro. Esta zapata 6 igual se repite del eje C. Selecciono, le digo copiado, le indico un punto de referencia y lo llevo a la intersección en el otro eje. Listo. Hago un control visual, ¿sí? Con mi modelo con la vista 3D. Listo. Y ahí está. Entonces, tengo en el eje B, en el eje C y en el eje E dibujado esos elementos tipo zapato. Regreso a mi plano en plano. Ahí está mi plano. ¿Sí? Ahora voy a tener que modelar en este eje E estas dos zapatas. ¿Sí? Zapata 2 y por acá tengo una zapata 6. Entonces la zapata 6 se repite por acá. ¿Qué tendría que ser? Por acá está donde está la zapata número 6. Estaba por acá abajo. Selecciono, le digo copiar, lo llevo como referencia desde este vértice y me ubico en ese eje, por acá. Ahí está el elemento. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Luego yo tengo que trabajar a otra zapata, la zapata número 2. La zapata número 2 es de 1,50 por 1,50. Tengo que generar. ¿Sí? Entonces, me sirve como referencia este elemento, me sirve cualquier elemento para poder trabajar. Me voy a estructura, le digo cimentación aislada, esta zapata número 6 la voy a trabajar ahí. Listo, la dejo ahí. ¿Sí? Sé que es de 1,50 por 1,50, selecciono el elemento, me voy a editar tipo, lo duplico y le indico, ¿no? Este elemento va a ser mi zapata número 2. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar, listo, y le cambio los parámetros. Entonces le indicaré acá 1,50 en ancho y 1,50 en la longitud. Aplico y acepto. Listo. ¿Y luego qué hago? Lo alineo. Me voy al comando alinear o con la consonante AL para llamar al alineado. Señalo una línea vertical con el lado que quiero, una línea horizontal con el otro lado. Listo. Y ahí he alineado y he generado mis otros elementos en el eje número E. Ahora, una vez que tengo este elemento, luego genero en el último elemento en el otro eje, en el eje número F. En el eje F, bueno, tiene 1,30 por 1,30 y hay una zapata 4. Una zapata 4 de 1,30 por 1,30 también, que es similar entonces a la... Ah, no, acá tiene 1,50 por 1,30. Es diferente. Vamos a ver. Le digo estructura, le digo necesito cimentación aislada, zapata, lo duplico y le digo zapata número 4. Voy a generar la zapata 4, le voy a dar a aceptar y le cambio los parámetros, ¿no? Entonces, el parámetro de ancho es 1,50. Aquí ya cambia 1,50 y el parámetro de longitud 1,3. Vamos a ver. Le doy a aplicar, le doy a aceptar. Listo y lo inserto. ¿Sí? Está desfasado, no me complico. Inserto el otro elemento por acá, no me complico y luego lo configuro. Esta zapata de acá debería tener 1,30 por 1,30. ¿Sí? Busco si tengo algún elemento, bueno, no sé las características. Entonces le generaré zapata 4, 5, 6, 7, no creo que sea. ¿Listo? Entonces tendría que ver por acá un elemento similar. Por acá hay uno de 1,30 por 1,40. Por acá tengo 1,30 por 1,50, la zapata 5. No tengo más información. 1,30 por 1,60, 1,30 por 1,40. A ver, voy a desplazarlo. 1,30 por 1,30. ¿Sí?
no tengo más información, 1.30 por 1.30, entonces no sé qué código es tal, ¿sí? Entonces le generaré pues la última zapata. Le pondré a ver a ver, 1.30 por 1.30 no está acá. A ver, zapata 1, listo. Zapata 6, zapata 3, zapata 1, por acá ya está. La zapata número 2, zapata 2 es 1.50 por 1.50. La zapata 6, 1.30 por 1.40, ¿sí? Y esta zapata 4, ¿no? Zapata 4. A ver, vamos a trabajar con la zapata 4 entonces, ¿ya? Le digo alineado, ¿no? Entonces genero la línea de referencia y el lado. Listo. La línea de referencia horizontal y el lado. Y ahí queda. Listo. A ver, ¿qué pasa si este elemento selecciono mi zapata y lo voy a, ¿no? Le digo desde este vértice, ¿sí? Por acá. Listo. Ah, tiene más ancho este elemento, ¿no? Entonces, a ver, este elemento, si yo quiero duplicarlo, lo tengo que hacer y tendría que cambiar la característica, ¿no? Entonces, si no tengo información acá, tendría que revisar mi plano CAD para poder identificar qué zapata es, ¿no? De repente es una zapata anterior, a ver, lo voy a hacer rapidito, 1.30 por 1.40. Ah, parece que fuera la zapata número 6. Pero si no tengo la certeza, entonces tendría que identificar dónde está, ¿no? Es la zapata 6. Tengo zapata 1, zapata 2, zapata 3, ¿sí? Zapata 3, 1.30 por 1.30. Bueno, vamos, no tenemos más datos. Debería ser una última zapata, pero la zapata 7 está en otro lado. A ver, entonces regreso. Entonces, sí, ¿qué tengo que hacer? A ver, copiaría pues estas zapatas, las que están por acá, ¿no? Esta zapata de repente 1.30 por 1.30. Esta de acá, la zapata 3. Listo. Señalo esta zapata y le digo, puede ser la zapata 3, no lo sé. Como ya lo tengo, ahí está. Listo. Voy a trabajar con esa zapata. Lo voy a mover y le digo de acá para acá, ¿no? Listo. Y ahí está, ¿no? Ah, era la zapata 3. ¿Sí? Entonces, por ahí está la zapata. Listo. Ahí está la información. Me voy a mi vista 3D y ahí tengo los elementos. Entonces, tengo ahí todas las zapatas que he generado en los ejes que me representaría pues la estructura para la edificación. Ahora dibujo estas otras zapatas, ¿sí? Que son los elementos del cerco perimétrico, supongo, ¿no? Y son de otra geometría. Me ubico por acá, listo, y tengo esta información. Me dice que esta zapata 7 era de 75 por 75. ¿Qué hago? Me voy a estructura, dentro de estructura le digo cimentación aislada, edito una nueva zapata, lo duplico y le indico zapata número 7. Le voy a dar a aceptar y le indicaré por acá, ¿no? Este elemento va a ser de 0.75, 0.75 de longitud y de ancho. Aplico y acepto y lo inserto acá, ¿no? Listo. Acá está el elemento. Por acá. Listo. Ahí está el otro elemento. ¿Sí? Me acerco por acá. A ver. Ahí está mi otro elemento. Por acá. Listo. Me ubico en el otro eje. Por acá está el elemento. Y el último creo que estaba por acá. Listo. Por ahí lo dejo. Ahí están mis elementos. Entonces, de esta manera yo puedo generar mis elementos Zapata, no solamente que son parte de la edificación, sino que también van a ser parte, supongo, del cerco perimétrico. Selecciono el elemento y comienzo a alinearlo, ¿no? Esta línea con esta línea, de esta línea con esta línea. Listo, ahí está el elemento. ¿Sí? El otro elemento hago lo propio. Selecciono mi elemento, le digo alinear, el eje 3, acá está. Me ubico en los otros ejes más anteriores, selecciono mi elemento, le digo alineado, selecciono mi línea y ahí está el elemento. Me voy al eje del lado izquierdo, con el lado, ahí está. Entonces voy ubicando correctamente cada uno de mis elementos cuando yo, ¿sí? Selecciono, le digo alinear, ¿sí? Le indico el eje de referencia y el lado que necesito. El eje horizontal y el lado, listo. Y ahí tengo los elementos. ¿Sí? En el otro, el eje, también hago lo mismo. Señalo mi eje, acá está, señalo el lado
A ver, me acerco de acá para acá. Listo, ahí está. Entonces ahí yo ya tengo modelado todos mis elementos tipo Zapata dentro de este plano de simulación. Me voy a mi modelo 3. Listo, y ahí tengo los elementos. Geométricamente, ahí los tengo los elementos. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando yo tengo esa descripción, ahora esa representación, yo le digo VV, desactivo mi categoría importada, que es mi plano, aplico y acepto. Miren, ahí tengo mis elementos de Zapata. Le digo, necesito que estos elementos sean colores coherentes, o le digo, necesito una vista realista. Listo. Lo dejo como sombreado. Pues ahí está. Hago mi control en el modelo 3D y ahí tengo esa representación. ¿Sí? Ahora, a estos elementos, ¿sí? Conforme lo hemos trabajado, yo tengo que tener en cuenta algo, de que si yo estoy en una vista del oeste, estos elementos, ¿sí? No están directamente, como se dice, en contacto, ¿sí? Con el nivel de terreno natural. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? Yo estos elementos tengo que desplazarlos del nivel de referencia 10 centímetros para poder dibujar, ¿sí? Acá yo tengo que desplazar 10 centímetros, ¿para qué? Para poder yo traer, ¿sí? Al modelo los elementos de solado que van. Todos los elementos geométricos a nivel solado tienen que ir ahí abajo. Entonces, ese elemento Zapata tengo que, en su restricción, modificarlo 10 centímetros más alto. ¿Cómo hago eso? Si ya he modelado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, yo me voy a mi plano 3D. Listo. En mi plano 3D, yo puedo seleccionar todos mis elementos. Yo selecciono todos mis elementos. Ahí está. Y puedo hacer un filtro acá en la parte superior. Le digo filtro. Y dentro de filtro solamente me quedo con la cimentación estructural. Planos lo desactivo, niveles lo desactivo, rejilla lo desactivo. Le doy a aplicar, le doy a aceptar, miren, y ahí están todos los elementos seleccionados. ¿Para qué hago esto? Yo si lo selecciono aquí en mi plano del modelo 3D, puedo hacerlo en mi plano de una vista del SAT, en este, ahí está. Y puedo generar yo el cambio de la restricción que necesito. Le digo, necesito acá que esa restricción no tenga un desfase de altura desde el nivel de referencia 50, sino que tenga 60. Le digo 0.60. Si yo le doy a aplicar, miren, ahora se han desfasado todos. Ya no están, ¿sí? Ya no están del nivel de referencia. Listo. Me voy al modelo 3D. Ahí tengo el. ¿Para qué genero esto? Yo voy a modelar ahora con suelos, ¿sí? Los solados. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Me voy a mi plano en planta. Del plano en planta, le digo VV, voy a activar nuevamente mi categoría importada. Acá está. Aplico, ahí está mis elementos tipo Zapata, ahí está mi plano. ¿Sí? Ahora, nuevamente le digo VV. Listo. ¿Para qué llamo VV? Porque yo tengo aquí también, dentro de los elementos que he modelado, mis categorías del modelo. Y dentro de las categorías del modelo, yo tengo que decirle, estoy trabajando no en una disciplina de arquitectura, sino en una disciplina de estructuras. Necesito que dentro de esos elementos de estructuras, necesito yo desactivar la familia a la que corresponde esa zapata. Por el momento le doy a aceptar y lo cierro. Si yo no sé cuál es la familia del elemento que he trabajado, selecciono una zapata. Y ahí tengo la familia. Automáticamente, en propiedades, me va a indicar que yo estoy trabajando, ¿sí? Este elemento que vendría a ser la cimentación estructural. Voy a desactivar, ¿sí? Esa categoría. ¿Cómo hago? Nuevamente voy a llamar dentro de mi modelo, le voy a decir VV, ¿sí? Y dentro de las categorías del modelo, yo ya sé que es justamente la cimentación estructural. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busco donde dice cimentación estructural, miren, acá, ¿sí? Tengo esta, acá está, lo desactivo. Voy a desactivar esa categoría. Aplico y acepto. Listo. Y ya no tengo, miren, ya no tengo ningún elemento dibujado. ¿Sí? ¿Para qué desactivo yo esa categoría? Para poder luego dibujar yo mi solado. ¿Cómo así?
Le indico lo siguiente, me voy a estructura. Dentro de estructura yo tengo suelos. Y dentro de suelos yo tengo suelo arquitectónico o suelo estructural. ¿Sí? Yo le digo, voy a generar un suelo arquitectónico. Puedo trabajar un suelo porque es un concreto simple. ¿Sí? Le digo suelo arquitectónico. Y me va a permitir a mí trabajar, ¿sí? Dentro del modelo y le voy a editar. Le digo, voy a duplicarlo y le digo, le voy a poner solado. A ver, le digo solado. ¿Le puedo decir el espesor? Bueno, le digo solado nada, para reconocerlo como, ¿sí? Y voy a editar su estructura. La estructura va a tener 10 centímetros de espesor, nada más. Listo. Lo activo y miren, ya aparece acá configurado como parámetro. Le doy a aplicar, le doy a hacer. Y ahora yo estoy en el entorno de el editor gráfico. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que dibujar cada uno de mis elementos. ¿Cuáles? Los elementos rectangulares, que son las zapatas. ¿Qué tengo que hacer? Le digo, voy a dibujar con rectángulos. Comienzo a trabajar con rectángulos. Me acerco al modelo y le digo, desde acá, ¿sí? Voy a dibujar hasta acá. Ahí tengo un elemento. Sigo dibujando en ese mismo eje hacia la izquierda. Miren, voy a hacer rectángulo por acá. Me voy hacia el otro elemento, al otro eje. Te digo de acá hasta por acá. ¿Listo? Me voy hacia el otro eje, desde acá hasta por acá. Me acerco. Ahí está. Me voy al otro eje. Dibujo la geometría del otro elemento. Ahí está. ¿Listo? Ubico el otro elemento. Le digo desde por acá. Por acá. ¿Listo? Sigo el otro elemento. Le indico por acá. Me acerco, a ver, me acerco por acá. Hasta por acá y sigo en el otro lado, ¿no? Desde acá hasta por acá. Listo. Y genero en el otro eje nuevamente, de acá por acá, con rectángulos, voy dibujando gráficamente para poder tener la geometría de esos elementos tipo suelo. Y finalmente, dibujo por acá y tengo por acá el elemento, ¿sí? Y el último elemento desde acá hasta por acá. Listo. Ahí está. Le doy modificar, ¿sí? Y una vez que ya tengo dibujado esas geometrías, le digo, voy a finalizar el modo de edición. Y ahí los tengo, miren. Ahí están dibujados esos elementos. Ahora, me voy yo hacia mi plano de alzado este, ¿listo? Y ahí tengo los elementos. ¿Qué pasó? Está pasando lo mismo que los elementos de Zapata. En base al nivel de referencia se está dibujando hacia abajo, porque es una cimentación. Entonces, ¿qué tendría que ser acá? Le digo, voy a desfasarlo 0.10. Le doy Enter y le digo aplicar. Y listo. Y todos los elementos se han ubicado geométricamente debajo de las zapatas. ¿Sí? Por acá me falta porque es del cerco perimétrico. Me voy al modelo y ahí están. ¿Sí? Todos los elementos ahí se han dibujado. Bien. Entonces, de esta manera, yo activo entonces en este plano en vista y le digo, necesito ahora activar la categoría que había ocultado, cimentación estructural. ¿Sí? Le digo aplicar, le digo hacer. Listo. Me voy a mi modelo, mi vista 3D, ahí tengo mis elementos a nivel de zapata y a nivel de soldado. ¿Sí? Ahí están los elementos. Bien, entonces de esta manera, ¿sí? Nosotros podemos hacer el modelado desde estructura con estas dos familias de cimentación estructural aislada y desde suelos para poder colocar en la ubicación según los ejes que hemos visto. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Ese es lo que nosotros tenemos el día de hoy, ¿sí? Les invito a continuar, ¿sí? En la siguiente sesión para poder ver los otros elementos dentro de la cimentación. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: Administración y Negocios, Ingeniería y Construcción, Derecho y Gestión Pública, Finanzas, Educación, Salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad,
Aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. En CAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.